Bien, amadas hermanas, vamos a dar comienzo a nuestro estudio de escatología bíblica. Me gustaría pedirle de favor a nuestra amada hermana Cris, si nos puede dirigir en una oración, por favor, hermana Cris. Ok, permítanme orar entonces, hermanos. Perdón, hermano, estaba orando, pero con el micrófono apagado, qué pena. Ok, hermana, adelante, por favor, hermana, gracias. Bueno, bendito Padre Celestial, te damos gracias. El día de hoy colocamos en tus manos la predicación, que tú nos des más revelación, entendimiento, conocimiento, revelación de tu palabra, Señor. Enséñanos a tu palabra, enséñanos, Señor, a hacer testimonio todos los días, Señor. Oramos también por las personas que en el momento no se pueden conectar, bueno, que ojalá puedan llegar a conectarse. También oramos, Señor, las familias que estamos aquí representadas, Señor. Está el mundo, Señor, con muchas convulsiones, muchos problemas, las ciudades, los países, pero ayúdanos a nosotros también, Señor, como dice tu palabra, que tenemos que orar por los gobernantes, por las naciones, la familia, Señor. En todo tiempo, en todo lugar, siempre tenemos esa misión, Señor, de orar y también de dar testimonio. Y también, Señor, únjanos, Señor, cada día con tu palabra, que podamos nosotros también sabiduría, Señor, que necesita la gente, Señor, para poderlos guiar. La gente necesita mucha sabiduría, Señor. Ayúdanos, Señor, también a Señor, cada día depender de ti en todas las cosas, Señor. Sin ti no somos nadie, Señor, no somos nada. Si no estamos dependiendo de la fuerza humana o de algún brazo de una persona, no. Que seas siempre tú, Señor, la provisión y todas las cosas de ti, todo viene de ti, Señor. Enséñanos a no temer, a siempre estar confiados en ti, Señor. Tú eres es más que por cualquier poder en este mundo, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, hermana Cris. Amén. Bienvenida, hermana Marta, hermana Irma, bienvenidas. Gracias, hermano. Buenas noches. Dios te bendiga. Gracias, hermana. Tengan sus Biblias a la mano, hermanos. Prácticamente ya hemos terminado, gracias a Dios, el estudio de la Nueva Jerusalén, pero vamos a ver algunos detalles sobresalientes sobre la Nueva Jerusalén. Ya estudiamos el capítulo 21 y el capítulo 22, gracias a Dios, de forma inductiva, verso por verso. Concatenamos algunos libros del Antiguo Testamento, como el profeta Ezequiel, como el profeta Daniel, como el profeta Isaías. Vamos ahora al capítulo 21 de Apocalipsis y quisiera pedirle de favor a nuestra amada hermana Cris o nuestra amada hermana Irma si nos pueden compartir Apocalipsis 21, verso 2. Apocalipsis 21, versículo 2. Por favor, amados hermanos. Ya, hermano, un momentico. Ya voy buscando Apocalipsis 21, ¿qué? 21, 21. 2. Solamente 21. Bueno, dice 21.1. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar que Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. ¿Hasta ahí o hasta dónde, Hasta ahí, hermano? hermana. Muchas gracias. Gracias, Con hermana gusto. Cris. Aquí en este punto del capítulo 21, amados hermanos de Apocalipsis, la creación presente que nosotros conocemos es destruida por Dios. En el capítulo 20, en el versículo 21, pueden seguirme con sus vistas, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y viene el juicio del gran trono blanco. Este es un juicio de condenación, no es como el tribunal de Cristo, que sucede más de 1007 años previos antes. Justo cuando la iglesia es arrebatada, en la visión central, donde geográficamente ocurre en el cielo, la evaluación de los santos, el Bema, las recompensas de Dios de la vida de Cristo reproduciéndose en su iglesia. Pero aquí en Apocalipsis 20, versículo 11 y 12, este juicio viene del griego krino, leucos, que quiere decir juicio del trono de luz, juicio de condenación. No es para ver si alguno de ellos va a ser salvo, es para arrojarlos al lago que arde con fuego y azufre. En cambio, más de 1007 años antes, en el arrebatamiento, el tribunal de Cristo
Tampoco es para ver quién va a ir al cielo. Todos esos que compareceremos en el tribunal de Cristo ya estaremos en el cielo, condicional, físicamente, con cuerpos glorificados. Entonces, teniendo el contexto, cuando nos adentramos al capítulo 21 de Apocalipsis con la Nueva Jerusalén, tomemos en cuenta que la creación presente ya habrá sido destruida. El diablo, sus ángeles, los demonios, los inconversos, todos los que no están inscritos en el libro de la vida, ya estarán en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya no hay diablo en la nueva creación, ya no hay pecado en la nueva creación, ya no hay falsos conversos en la nueva creación, no hay incrédulos en la nueva creación. El Señor va a hacer todas las cosas nuevas. Apocalipsis 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Santa ciudad porque está conformada y constituida de los santos de todas las eras de la iglesia, desde Éfeso hasta la Odisea, de todos los santos del Antiguo Testamento, desde Adán en la dispensación de la inocencia, desde Noé en la conciencia, desde los creyentes que cuando Dios bajó y confundió los idiomas en Génesis 11 en la Torre de Babel, después de que había hecho un pacto con Noé con el arco iris, y ellos sí permanecieron firmes en la esperanza del Mesías que había de venir, ¿verdad? La dispensación de la promesa con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Sara, con Lea. Todos los creyentes del Antiguo Testamento conformarán parte constitutiva de la arquitectura de la Nueva Jerusalén. Como hemos mencionado en otras lecciones, la oración sumo sacerdotal de Cristo de Juan 17:20, Padre, no solamente te pido por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que así como tú y yo somos uno, tú en mí y yo en ti, así ellos sean uno con nosotros, ¿verdad? Ellos en mí y yo en ellos. Posición, nosotros en Cristo, plantados en la semejanza de su muerte. Condición, Cristo en nosotros, para que vivamos en el poder de su resurrección en novedad de vida. Romanos 6, verso 5. Ahora, tomemos en cuenta algo. Cuando el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento le dio al pueblo de Israel las leyes del templo, todos los símbolos, las figuras, las sombras de lo que Él cumpliría, tenemos un templo judío hecho de manos humanas, pero Dios no habita en templos de manos humanas como Esteban, el primer mártir de la iglesia, les predica a los judíos que resistían al Espíritu Santo. Hechos 7, versículo 51. Así que vemos que todas esas figuras del templo del Antiguo Testamento apuntan al verdadero y apuntan a Cristo. La palabra de Dios en la carta a los Hebreos dice que Cristo nos presentó en el verdadero tabernáculo celestial, no hecho de manos humanas, porque el de los judíos era una sombra, una figura del verdadero que está en los cielos. Bueno, cuando el Señor Jesucristo resucita de los muertos, Él nos sujeta por medio de su fe, no solo como inscritos en el libro de la vida, sino como unidos a Él en los lugares celestiales, y todos los que somos cortados de Adán y puestos en Cristo, estamos incluidos como parte de ese nuevo tabernáculo celestial. Cristo purificó nuestras almas con su preciosa sangre y engendró espíritus nuevos y rectos a nosotros, a los creyentes. El Señor Jesucristo cargó el pecado desde el primer creyente que aún no veía la promesa cumplida como Adán. Pero Adán y Eva salieron con la promesa de salvación en el protoevangelio. Hay atacantes de las doctrinas escatológicas bíblicas como el arrebatamiento, y hay atacantes que atacan el método interpretativo bíblico para trazar con sabiduría bíblica los tiempos de mayordomía de Dios, de administración, y atacan las dispensaciones. Oikonomía en el griego aparece 4 veces en nuestras Biblias. Y ellos, no sé con qué tipo de hermanos estén acostumbrados a hablar, pero quiero suponer, tampoco estoy asegurando, que hablan con hermanos del corte neopentecostal tal vez, o del corte carismático. Pero las dispensaciones no miran a Israel como el centro de todo. Eso es una mentira. Las dispensaciones nos muestran a Cristo en todos los tiempos, de forma progresiva en el trato y periodo de tiempo de Dios con la humanidad. Nos muestra el evangelio escondido en cada dispensación. No solamente nos muestra la soteriología, el estudio de la salvación, ¿verdad? La palabra sozo es salvación en el griego. La soteriología estudia la salvación en todos los libros de la Biblia. ¿Cuál fue el plan de Dios y en qué consistió? Vamos a 2 de Timoteo 1:9, un versículo que hemos visto muchas veces, pero que no es gravoso volver a repetir las mismas cosas una y otra vez, y de hecho es muy importante y necesario de hacer también. ¿Alguien lo quiere compartir? Adelante, amados hermanos. 2 de Timoteo 1:9. Lo tengo, hermano. Adelante, hermana Marta, por favor. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Gracias, hermana Marta. El plan de Dios siempre consistió en cómo salvaría al hombre
sin la intervención de las obras meritorias humanas provenientes de nuestra naturaleza pecaminosa. El plan de Dios siempre consistió en cómo Él nos salvaría a nosotros y no cómo nosotros nos salvaríamos a nosotros mismos. Por eso en el Evangelio, uno de los requisitos para que alguien pueda ser salvo, viéndolo de esa manera, porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz, es reconocer que no te puedes salvar a ti mismo. Porque la salvación es un regalo completo en la persona de Jesucristo. Cristo efectuó el pago total de los pecados en la cruz, no parcial, total, todos. No se olvidó de uno, ni siquiera de uno de ellos. Acompáñenme a Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 22. Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 22. Síganme con sus vistas, por favor, amados hermanos. En Juan capítulo 1 vemos en el versículo 16, hablando de la persona de Jesucristo, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y de su plenitud tomamos todos. Recuerden, el centro, la verdad central de la escatología es la persona de Jesucristo. Las dispensaciones no ponen a Israel como el centro de la escatología, eso es falso también. Como les comentaba hace rato, no sé con quién es que hablen estos hermanos que atacan las dispensaciones y que dicen ese tipo de cosas, pero las dispensaciones ponen a Cristo como el centro de toda enseñanza, como el testimonio de escudriñar las Escrituras, porque es el espíritu mismo de la profecía, de acuerdo a lo que vimos en Apocalipsis 19:10. En Juan 1:16 dice que de Jesucristo, de su plenitud, pleroma en el griego, abundancia, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Cuando dice todos, se refiere que es una expiación ilimitada, no limitada. Hay lugar en el cielo y hay espacio suficiente en el cielo para todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sin embargo, en la predestinación, el previo conocimiento de Dios, Él ya sabía por la omnisapiencia que Él ejerce en su soberana gracia, quién le aceptaría, quién le recibiría y quién le rechazaría, quién resistiría al Espíritu Santo y quién, al ser convencido de pecado, dejaría de poner a competir sus buenas obras contra el sacrificio sustitutivo perfecto de Cristo en la cruz para recibir esta salvación tan grande con las manos vacías, sin tener nada digno que ofrecerle a Dios, porque lo único digno ya está hecho por Cristo y solamente en Él podemos ser aceptos, porque es en los términos del Padre, no en los términos de nosotros, y el Padre solamente tiene complacencia en su amado Hijo Jesucristo. Entonces de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí está la transición entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Como podemos ver, ahí no está hablando de Israel, está hablando de un trato y un periodo de tiempo entre Dios y la humanidad. Y ahí el centro es Cristo. Si vemos Colosenses capítulo 1, versículo 19, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Versículo 20, y por medio de Él, de Cristo Jesús, reconciliar consigo todas las cosas. Prestemos mucha atención, amados hermanos. No solamente la redención de nuestras almas, no solamente la dádiva de espíritus nuevos y rectos, los espíritus de los justos hechos perfectos, con una sola ofrenda para siempre a los santificados. No solamente cuerpos glorificados que Cristo nos prometió en el arrebatamiento, sino que la creación misma está sujeta debajo de Cristo, porque Cristo es Dios y en Él está la plenitud completa del Padre y del Espíritu Santo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, la nueva Jerusalén, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vean cómo es bien importante esto. En el modelo del diseño de Dios en la creación, podemos ver en Génesis capítulo 1, si quieren vamos rápidamente a Génesis capítulo 1. Es muy importante que ustedes vayan procurando seguir con la Biblia, porque así ustedes pueden darse cuenta si yo cometo un error o me equivoco, y también pueden darse cuenta y ser ejercitados por el Espíritu Santo a indagar de forma más profunda las Escrituras y ver y auditar cómo está constituida una doctrina a través de todos los libros de la Biblia y cómo va a armonizar y va a compatibilizar con todos los libros de la Biblia, y no hay contradicción ninguna. Es perfecta la palabra de Dios, es inerrante, sin errores, no se contradice. Génesis capítulo 1, vemos el modelo de la creación. En el versículo 3 dice, y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. ¿Con qué hizo Dios la luz? Con su verbo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No debemos de tener miedo de decir la verdad, hermanos.
Aquellas enseñanzas fuera de la Biblia que dicen de una existencia preadámica, ese es un punto y aparte. Eso no se sostiene bíblicamente, eso no está en la Biblia y nosotros no enseñamos eso. Pero no por eso vamos a decir que esa luz que dijo Dios, hágase la luz y se hizo la luz, es Cristo, ¿verdad? No, Cristo es Dios, Él siempre ha existido desde antes de los tiempos de los siglos. Su gracia existe desde antes de los tiempos de los siglos. Cuando Dios dice hágase la luz, la tierra ya estaba desordenada y vacía porque ya había caído Satanás, ¿verdad?, al abismo. El Sheol le vio, estaba lleno el abismo de tinieblas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, ya había caído Satanás. Lucas 10:18, Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero no os gocéis porque los demonios se os sujetan en mi nombre, sino gozaos porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Y vean el versículo 5, y llamó Dios a la luz día. Entonces ya vemos, ¿verdad? Día. Y a las tinieblas llamó noche, pero todavía no existía el sol y la luna, no habían sido creados la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Noten que el versículo 7 dice que Dios primero, antes de separar la expansión, que Él en su omnisapiencia ya había decidido dividir, tuvo que crearlo, pero así obra la sabiduría infinita y eterna de Dios. Él todavía no lo ha hecho, pero Él ya tiene un plan que va a ejecutar. En el versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahí vemos el calendario judío que ellos tienen de 360 días, que da comienzo aproximadamente a las 6 de la tarde. Dijo también Dios, versículo 9, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. Y ahí vemos que cuando Dios está creando todo esto, y es bueno porque Él lo hace perfecto, cuando Dios mismo se hizo carne, Él prometió abrir su boca en parábolas en el Salmo 78, versículo 2. El Mesías abriría su boca en proverbios, en parábolas, y revelaría cosas ocultas desde el principio de los tiempos hasta el fin de los siglos. Él siempre usa las cosas de su propia creación que aparecen aquí en Génesis 1, ¿verdad? La semilla de mostaza, el reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar. Aquí vemos que las semillas, Él las creó cada una según su especie, según su género. Él dice en su ministerio terrenal, por sus frutos los conoceréis. Una higuera te va a producir higos, no te va a producir un fruto diferente, porque Dios desde el principio los hizo por género y según su especie, hasta las semillas, hasta los árboles, hasta las plantas. Y aunque no existía todavía el sol, la lumbrera mayor, Él usa como una referencia para poder crear la hierba verde, la luz del versículo 3. Y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Él utiliza esa luz para crear la hierba verde, sin necesidad de crear todavía el sol. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto. De la higuera aprended la parábola, Mateo 24, ¿verdad? Y él maldijo una higuera. No seréis salvos hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, pero de forma nacional, no solo un pequeño remanente de Israel, sino todos ellos, pero primero tienen que entrar en la tribulación y en la gran tribulación. Por eso el odio hacia Israel cada vez se incrementa más, cada vez las naciones odian más al pueblo de Israel, porque esto tiene que ser así, porque lamentablemente Israel va a ser mermado en gran parte, va a morir la tercera parte de los judíos. Zacarías 13, versículo 8, si no mal recuerdo. Ezequiel capítulo 9, habrá una gran inundación de guerra y una gran matanza de judíos. Esos 144,000 judíos de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 son el remanente de la semana final del bloque profético de Daniel 9:27, en donde vemos el adverbio después de la semana 69 se le quitó la vida al Mesías príncipe. No antes, sino en medio de la semana 69 y entre la semana 70, no después de la semana 70. No se le quitó la vida al Mesías príncipe tampoco después de que Tito el gobernador destruyera el templo. Tampoco se le quitó. Eso es, obviamente digo esto para que vean lo ridículo que suena ese tipo de interpretaciones. Es bien sabido que es imposible que hubiera podido suceder de esa manera.
Génesis capítulo 1, versículo 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ahí vemos cómo es un día para Dios, dónde empieza y dónde termina según la creación de Dios, el diseño de Dios. No es como nosotros, ¿verdad? Que a las 12 de la noche ya es un día nuevo. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. Y todo esto va de la mano con el diseño inteligente y supremo de Dios. Él hizo la tierra redonda, esférica, circular, porque la proyección de la lumbrera menor que refleja la luz solar solamente puede abarcar la iluminación cuando la tierra está rotando y le está dando la espalda al brillo del sol, si es esférica. Si no fuera esférica la tierra, si fuera una tierra plana, como dicen algunos por ahí, pues la luna no podría proyectar de forma de circunferencia la mitad de la espalda de la tierra que le está dando la espalda al brillo del sol. Sería imposible, pues no se puede hacer eso. Tiene que ser redonda forzosamente. Independientemente de eso, en la palabra de Dios ya decía en Isaías 40:22, Jehová se sienta sobre el círculo de la tierra y sus moradores son como langostas. Eso estaba dicho por Dios en el libro del profeta Isaías 750 años antes de Cristo, es decir, casi hace 2800 años. Imaginen, y no es el único versículo. Hay 5 versículos en nuestras Biblias que dicen que la tierra es redonda antes de que los navegantes en los años 1600 lo descubrieran. Los filósofos, ¿verdad? 420 años antes de Cristo decían que los cargaban 2 gigantes llamados Atlas, elefantes gigantescos, una tortuga gigante, ideas descabelladas por no saber explicar cómo es que la tierra se sostiene. Pero en Job capítulo 26 dice que cuelga de la nada, que gira sobre su propio eje. Y el libro de Job es el más antiguo que tenemos. Tiene aproximadamente casi 4500 años, y ahí ya decía que la tierra gira alrededor de su propio eje y que cuelga de la nada y que es el poder de Dios quien la sostiene. Génesis capítulo 1, versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera menor para que señorease en la noche, hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Luego vemos en el versículo 20, ¿verdad? Producir de las aguas, ¿verdad? Seres vivientes, aves que vuelan sobre la tierra. En el versículo 21 vienen los monstruos marinos, ¿verdad? Entre ellos el Leviatán, que aparece en Job capítulo 41. Hoy en día hacen películas de una especie de dinosaurio gigante llamado Godzilla. Eso es una copia del Leviatán de la Biblia. Ellos se pusieron a leer seguramente Job capítulo 41 y de ahí sacaron las características para ese personaje. El Leviatán se usa en un simbolismo que ilustra al diablo también. En el Salmo 74 aparecen 2 serpientes, una serpiente antigua, una serpiente tortuosa. Dice que Dios ya destruyó a una y que dio su cabeza a los moradores del desierto. Dios hizo macho y hembra en el principio, así que probablemente quede el otro, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, las fieras se van a multiplicar y van a devorar a los hombres dentro de esos 21 juicios. No sabemos, pero tal vez ese animal podría tener una participación. Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Aquí es la primera mención de los monstruos marinos. Así que el hecho de que Dios tome a Leviatán para ejercer una metominía y designar el nombre de un animal que él mismo creó para ilustrar al diablo, no significa que el animal no haya sido real o que no haya existido. Hay que tener cuidado con eso. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y luego vemos en el versículo 24 hacer las bestias, las serpientes, los animales terrestres, y así hasta el versículo 26, por último, en el 6º día, hacer al hombre. ¿Y por qué vemos la cronología del orden en el diseño de Dios en su creación? Porque en la Nueva Jerusalén, que es la culminación final de la escatología de Dios, la creación presente es destruida, pero en el reino milenial es restaurada la creación presente. En la teocracia perfecta de Dios gobernando sobre toda la tierra, dicha en muchos versículos, pero entre ellos Zacarías 14:9, y Jehová será rey sobre la tierra, sobre toda la tierra, y uno será su nombre, refiriéndose a Jesucristo, por supuesto. Vemos la restauración de la creación. Romanos capítulo 8.
La creación misma gime a una, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios también gemimos, aguardando la manifestación, aguardando la redención de nuestros cuerpos. Romanos 8, 22 y 23. Y también el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles para interceder por nosotros como conviene. Romanos 8, versículos 26 y 27. Ahí encontramos los tres gemidos que aparecen en Romanos capítulo 8, en donde se menciona 21 veces la palabra Espíritu Santo. Porque ese es el capítulo de cómo se ve la vida del creyente centrado en Cristo, siendo gobernado por el Espíritu de Dios. Cristo reproduciéndose en y a través de nosotros. Una vida crucificada y resucitada, viviendo en el poder resurrector de Jesús. Jesús viviendo su vida a través de nosotros. Y ahí está la fotografía en la Biblia en Romanos 8. Así se mira la vida de un creyente que es guiado y gobernado por el Espíritu Santo. En el reino milenial, el Señor comienza primero en la dispensación de la iglesia antes de establecer la séptima dispensación del reino milenial con lo último que Él creó, lo más importante para Él, el hombre. Adán y Eva los creó, macho y hembra los creó, y Él termina en el sexto día y crea al hombre, y el séptimo día descansa, porque aparta ese día para manifestarse en carne y demostrar que es Él mismo el creador, haciendo sus señales en el día de reposo. Y los judíos, los principales sacerdotes, los fariseos y los escribas se enojaban contra el Señor porque hacía sus milagros y sus credenciales mesiánicas el día de reposo. Pero aquí en el reino milenial el Señor empieza de retroceso. Primero el hombre fue redimido en la dispensación de la iglesia, la gracia. Ahora la creación va a ser redimida, va a ser restaurada. Los desastres naturales dejarán de ser, los animales dejarán de ser feroces, las serpientes dejarán de ser venenosas. El león va a apacentar junto al buey y al cordero y comerá paja como el buey. El lobo y el cordero apacentarán juntos. Dios quitará la ferocidad que Él mismo introdujo después de la caída al restaurar toda la creación presente en el reino milenial. Satanás será atado por 1000 años. Y ahí vemos cómo Dios actúa pero de forma inversa en el reino milenial. Sin embargo, en la dispensación de la gracia, la iglesia, cuando Él nos presenta, y regresamos aquí a Colosenses capítulo 1, versículo 20, perdón. Y por medio de Jesús reconciliar consigo todas las cosas, no solamente el hombre, la creación, la lumbrera mayor, ya no va a quemar y matar a los hombres en el reino milenial. La lumbrera menor ya no va a ocasionar que el ecosistema, que las estaciones del año varíen a manera de que el mar produzca violentas olas y cree tsunamis y ese tipo de cosas. Va a ser perfecta la creación como lo era en el huerto del Edén. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hasta los animales van a ser restaurados. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y el versículo 22 es clave. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué tiene que ver esto con la Nueva Jerusalén? Tiene que ver todo, amados hermanos. Aquí vemos cómo se sujeta todo bajo los pies de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, pero cómo Él ejecuta la redención de forma inversa, comenzando por lo último que Él creó en el sexto día, que es el hombre. Y en el reino milenial Él restaura todas las cosas, pero en los cielos nuevos y en la tierra nueva Él destruye toda la creación presente. De hecho, nuestros cuerpos van a ser cuerpos glorificados desde el arrebatamiento, porque esta carne y esta sangre no heredarán el reino de Dios. Él nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo semejante al que Él tiene. Él va a hacer nuevas todas las cosas. Vamos a Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad descender del cielo de Dios, el tercer cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. En el versículo 1, el primer cielo y la primera tierra dejaron de existir. La creación presente fue destruida. Los cielos nuevos y la tierra nueva competen a los redimidos que no se dejan engañar cuando Satanás es desatado al finalizar los 1000 años, y que ellos sí se siguen multiplicando porque ellos no van a tener cuerpos glorificados.
Nosotros con los santos del Antiguo Testamento, los 144,000 judíos y las almas de los mártires que aparecen debajo del altar en Apocalipsis 6 y 7, sí vamos a tener cuerpos glorificados. Vamos a reinar con Cristo 1000 años. Vamos a ver Apocalipsis 20, versículo 4, allá atrásito. Si alguien lo quiere compartir, adelante. Hermana Irma, hermana Ariadna, si lo quieren compartir, adelante, hermanas. Apocalipsis 20, ¿qué hermano? Perdón. Desde el 2, hermana, hasta el 4, porfa. Ok, dice Apocalipsis 20 del 2 hasta el 4. Dice, sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado este tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Amén. Amén. Gracias, hermana Ari. Entonces, Venga, hermano. gracias, hermana. Estos son los últimos, las almas de estos mártires de Apocalipsis 6 y 7 que están debajo del altar diciéndole al Señor, ¿hasta cuándo nos vengarás? Y vemos que sus almas no están aniquiladas, están conscientes delante de Dios en su presencia, y se les da vestiduras de lino fino para que descansen un poco de tiempo en lo que se completa el número de sus consiervos que han de morir en la gran tribulación como ellos. Pero en el versículo 5 aparece otro grupo de muertos y que también sus almas están conscientes, pero en el Hades, en el lugar de tormento. Ahí al finalizar vemos que el Hades entrega a estos muertos para ser juzgados en el gran juicio del trono blanco. Pero en la creación nueva de la Nueva Jerusalén, el diablo, los demonios, los ángeles caídos, todos los inconversos ya van a estar en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos los que se dejen engañar por Satanás al terminar la dispensación del milenio prometida a Israel, ellos van a acompañar a Satanás también en el lago que arde con fuego y azufre. En el capítulo 21 podemos ver que desciende la Nueva Jerusalén, que es la esposa misma del Cordero. La arquitectura de la Nueva Jerusalén está constituida por todos los santos de todas las eras, exceptuando obviamente a los sobrevivientes salvos del reino milenial, que se les va a permitir la entrada por las puertas de la ciudad, pero como visitantes. Apocalipsis 21, versículo 26, 25. Desde el 24 voy a leer, hermanos. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, o sea, a la luz de la Nueva Jerusalén. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, a la Nueva Jerusalén. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, a la Nueva Jerusalén. Estos son salvos, pero no tienen cuerpos glorificados. Son los salvos del reino milenial. Son aquellos que no se dejaron engañar por el diablo. Pero ellos van a poder visitar la gran ciudad de Dios, hecha de oro transparente, translúcido, que representa que es la ciudad del gran rey, de Dios mismo, de Jesús. Jesús manifestó el nombre del Padre. Él lo dice en Juan 17, versículo 6. Nosotros tendremos escrito el nombre de Cristo en la frente, una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito en ella, y el nombre de nuestro Dios escrito en nuestras frentes. Las 3 etapas de la primera resurrección, Cristo, las primicias y los que hayan quedado en su venida, eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. Ellos, nosotros, vamos a ser residentes en la Nueva Jerusalén, a vivir ahí. Pero no todos vamos a estar ubicados en el mismo lugar. Hay algunos que van a estar en las puertas. Las puertas, en cada una de ellas está una de las 12 tribus de Israel. Pero una puerta representa una entrada al centro de la gran ciudad. El árbol de la vida está en el centro, en medio de la gran ciudad, al igual que lo estaba en el jardín del Edén en la dispensación de la inocencia, pero ahora está en medio de la gran ciudad. Cristo está por encima, su trono, el trono del Padre y del Cordero, que es un solo trono en singular porque el Padre es invisible y Cristo es la imagen del Padre invisible. Cristo, el Cordero, está sentado en ese trono y de su trono fluyen ríos de agua eterna que sostienen el árbol de la vida, y el árbol de la vida
abarca las dos partes del río. El árbol de la vida da sus hojas y un fruto cada mes para la sanidad de las naciones. Estas naciones son las que viven en los cielos nuevos y en la tierra nueva. No viven adentro de la Nueva Jerusalén, pero tienen derecho a entrar por las puertas de la ciudad, pero no a vivir adentro de ellas. No a vivir adentro de la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque la Nueva Jerusalén, hermanos, cada uno de nosotros somos parte de la Nueva Jerusalén. Ya la unión posicional del creyente unido a Cristo se representa de forma física y condicional en su máxima expresión escatológica. Ya es el plan final para la iglesia y para los santos del Antiguo Testamento. Las columnas resplandecientes son los 12 apóstoles del Cordero. Los 144,000 van a tener su ubicación en el grosor de las paredes de cubo de la Nueva Jerusalén, que mide 144 codos, aproximadamente 66 metros. Más de 2.200 millones de redimidos van a vivir ahí. Probablemente mucho más. Es un estimado que podemos sacar de acuerdo a las dimensiones que nos muestra la Biblia de la Nueva Jerusalén. Son muchos. Por el espacio realmente no hay problema. Vemos también que las puertas están hechas de perlas preciosas en el versículo 11 y 12, Apocalipsis 21. Teniendo la gloria de Dios, voy a leer desde el versículo 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. Acuérdense que la palabra ángeles aquí es ángelos del griego, y quiere decir también mensajeros o enviados, y nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, 3 puertas, ahí viene la forma de cruz en la Nueva Jerusalén. Al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ello los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Vemos las perlas preciosas en las puertas, porque las puertas ilustran la entrada al reino de Dios, en este caso a la santa ciudad del gran rey. Ya dijimos que es de oro transparente, tiene un piso semejante al mar de cristal mezclado con fuego, porque ya incluye las aflicciones de los últimos santos de la primera resurrección, que serían los 144,000 con las almas de los mártires añadidas por las predicaciones de ellos. Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. El dragón pierde su acceso total al cielo porque tiene acceso limitado. Eso lo vemos en Job capítulo 1, versículo 5 en adelante, y Job capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y vinieron los siervos de Dios, esa es la palabra hebrea que quiere decir hijos de Dios ahí. No son hijos como la iglesia, que es tecnón en el griego, engendrados por el Espíritu Santo, verdaderos hijos de Dios. Esa palabra hijos en el libro de Job significa siervos o sirvientes de Dios. Y vinieron los siervos de Dios y entre ellos Satanás, ¿verdad? Y ahí vemos cómo empieza a hacer de las suyas. Ese acceso limitado temporal que tiene actualmente el diablo lo va a perder por completo. Y va a bajar enfurecido y va a hacer guerra contra la mujer. La identidad de la mujer es muy importante. En ese contexto de Apocalipsis 12 se refiere a Israel, pero el contexto de las 3 etapas de la mujer lo hemos estudiado en otras ocasiones y empieza con Eva, que es la primera mención de una mujer en la Biblia, literal, Eva, la madre de todos los seres vivientes, dice, ¿verdad? Y podemos ver después a Israel y podemos ver después a la iglesia, que también se le da a conocer como una mujer, ¿verdad? En algunas partes a Israel se le dice una mujer en un sentido de amor, en un sentido de cariño de parte de Jehová, pero a veces en otras partes como en Ezequiel 16 y en Ezequiel capítulo 23, Ezequiel capítulo 23, se le hace conocer como una mujer prostituta. Inclusive se hace una alegoría de 2 prostitutas de Samaria y Judea en Ezequiel capítulo 23. En el tiempo de la iglesia, la dispensación de la iglesia, a la iglesia también se le identifica con una mujer. Ahí están las 3 etapas de la mujer. El reino de los cielos es semejante a una mujer que tomando un poco de levadura mezcla en 3 tantos de masa. La masa representa la historia de la humanidad, el mundo, pues los 3 tantos de masa, las 3 etapas de la mujer, y después todo fue leudado. Siempre hay algo malo. La levadura siempre va a significar pecado en la Biblia. La levadura nunca va a significar algo bueno en la Biblia. Cuando hay interpretaciones con buena intención acerca de esa parábola de Mateo 13, de la mujer que mezcló un poco de levadura en 3 tantos de masa y todo fue leudado después,
Ellos algunos enseñan que es el evangelio que se expande por toda la tierra. Y aunque eso en parte es cierto, se predica a todas las naciones, esa no es la interpretación de esa parábola. Nunca, no hay un solo texto en la Biblia que se le identifique a la levadura con algo bueno. Así que no podemos decir que ahí la levadura es el evangelio, porque el evangelio es algo bueno. Y la levadura nunca se le menciona con algo bueno, sino con algo malo, algo que perjudica, algo que contamina, algo que fermenta. La levadura descompone la masa pura, la fermenta, la esponja, pues. Ya no es fiel la mezcla de masa, ya no, los ingredientes ya están adulterados, ya están todos esponjados, pues. Expande el pan. Entonces ahí la levadura representa el pecado. El apóstol Pablo en las cartas a la iglesia dice, ¿verdad? Guardaos de la levadura, lo mismo que hace el Señor Jesucristo en los evangelios. Por tomar un ejemplo, Marcos capítulo 8, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, es decir, de la hipocresía y de la soberbia, y también de la levadura de los saduceos. ¿Cuál vendría siendo hoy en día la levadura de los saduceos que nos sirve para esta lección de escatología? Los preteristas. Los saduceos decían que no existía la resurrección de los muertos. Ellos son como la mentalidad de hoy del hombre moderno, ¿verdad? Tú vive tu momento hoy porque después ya no va a haber nada. Obviamente que eso es totalmente falso, pero el preterismo a eso va, a eso apunta, enseñando herejías diciendo que ya se efectuó la resurrección de los muertos, o que Cristo ya vino, o que ya el reino milenial ya pasó, o que los cielos nuevos y la tierra nueva fueron después del diluvio de Noé. Ese tipo de herejías destructoras son graves, y esa es la levadura de los saduceos, porque ellos no creían en la resurrección de los muertos. ¿Cómo afecta eso la vida de la iglesia? Gravemente. Mantiene la mirada del creyente centrado en sí mismo y en el mundo y no en Cristo. Y recuerden que la verdad central de la escatología es la gloria de Cristo. Las glorias que han de venir están conectadas a la persona de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 al 12. Vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 21, amados hermanos. Y vamos a retomar algunos aspectos sobresalientes de la Nueva Jerusalén. El estudio realmente de forma teórica en los 2 últimos capítulos ya lo terminamos. Simplemente vamos a tener un momento de preguntas y comentarios, si Dios lo permite, y vamos a destacar algunos puntos sobresalientes de la Santa Ciudad. ¿Por qué la iglesia, la esposa, es la Santa Ciudad y la Santa Ciudad es la esposa? ¿Por qué son uno solo? ¿Y por qué Jesús conecta esto mucho más allá del Evangelio? Porque el Evangelio es eterno. No solamente destruid este templo y en 3 días lo levantaré, sino que Él fue el sacrificio perfecto y nos reconcilió por medio de su muerte y resurrección para presentarnos en el tabernáculo verdadero en el tercer cielo. Y al incluir nuestros espíritus y almas en ese tabernáculo eterno en el tercer cielo, ahí viene la edificación de la Nueva Jerusalén. Ahí empieza. Eso quiere decir que todos los hijos de Dios desde el momento de su conversión inician de una u otra manera, aunque no se den cuenta, a ser parte de la Nueva Jerusalén. Y en la medida que nos consideremos muertos al pecado y vivos para Dios mediante la fe en nuestra co-crucifixión y co-resurrección, participaremos más de la muerte de Cristo para que Cristo se reproduzca cada vez más en nosotros y el Espíritu Santo entreteja la vida de Cristo cada vez más en nosotros, porque todo lo que recibe recompensa después del arrebatamiento en el tribunal de Cristo se conecta fuertemente con las posiciones inmerecidas y privilegiadas del reino milenial y de la Nueva Jerusalén. Pero no es lo que nosotros hagamos en nuestro esfuerzo personal, no es lo que nosotros hagamos para hacer que suba al cielo, no es yo hago buenas obras para Dios como creyente, aunque ya sé que soy salvo por fe y por gracia, pero yo hago buenas obras para que envíe yo buenas obras y suban al cielo, sino que es el esfuerzo de Dios descendiendo del cielo hasta las partes bajas de aquí de la tierra, la dimensión terrenal donde nosotros aguardamos que Cristo venga. Y es Él en nosotros que produce dichos materiales preciosos que conforman parte constitutiva de la arquitectura de la Nueva Jerusalén y de las diademas que Cristo portará por toda la eternidad en ese trono de donde fluye el río de agua de vida eterna. Hay sobre el árbol de la vida, y ese río atraviesa la mitad de toda la Nueva Jerusalén, de toda la santa ciudad. Pónganse a pensar en esto, amados hermanos. El río de agua de vida eterna que fluye del trono de Dios y del Cordero va por el medio de la ciudad. La ciudad tiene paredes de oro que parece cristal, que reflectan la gloria misma de Dios, de Jesús. Pero también el piso es como de mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Cómo será la distinción y poder ver eso? Porque el río va a atravesar la mitad de la ciudad y el árbol de la vida va a estar en medio. Imagínense el río que fluye del trono de Dios y la distinción entre el mar de vidrio mezclado con fuego. Es algo
humanamente imposible de imaginar. Podemos imaginarlo, pero no podemos saber con exactitud cómo se vengará eso, ¿verdad? Pero sí sabemos algo. Lo más importante de ese lugar será ver por la eternidad, alabar, servir y estar junto a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estar viendo por toda la eternidad los agujeros en sus manos que Él va a seguir portando, donde esculpió nuestros nombres en sus bellas manos cuando dio su vida en la cruz por nosotros y resucitó y decidió conservar las cicatrices de nuestra salvación para que nosotros recordemos que ahí en sus manos Él esculpió nuestros nombres y Él decidió darnos nombres nuevos y estar para admirar su gloria por toda la eternidad. Apocalipsis 21, versículo 3. Recuerden, en el versículo 2 la santa ciudad desciende del cielo, ¿verdad? Y la esposa ataviada, dispuesta para su marido. Pero en el versículo 3 miren lo que dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios. Es lo que veníamos diciendo desde hace rato. Este tipo de aspectos se pueden perder fácilmente si uno no los valora. Es un principio bíblico de aprendizaje. A todo el que tiene se le añadirá más, pero al que tiene poco, aún lo poco que tiene le será quitado. Cuando nosotros recibamos tesoros de la sabiduría y del conocimiento que están escondidos en el Padre y en Cristo, como dice Colosenses 2, debemos valorarlos, meditar en ellos y pedirle a Dios que su Santo Espíritu lo escriba en las tablas de nuestro corazón para que sea irremovible y no pueda perderse ese tesoro que Dios nos dio a conocer. El tesoro está ahí, pero si nosotros no lo apreciamos, si nosotros no lo atesoramos por lo que realmente vale, entonces el Señor, aún eso poco que nos había dado a entender, nos lo quitará. Y eso se va a sentir mal, porque muchos de ustedes y un servidor nos hemos dado cuenta de que eso sucede. Y nos vamos a seguir dando cuenta. Así que cuando el Señor nos enseñe a través de su palabra algo que no sabíamos, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Seamos apasionados con lo que Dios nos acaba de enseñar. Meditemos en lo que Dios nos acaba de enseñar. Oremos a Dios, hablando con Dios, ¿verdad? No de forma religiosa, sino como a un padre, preguntándole en el Espíritu sobre esas grandes cosas que nos acaba de enseñar, para que Él nos siga enseñando y nos haga profundizar más en ello. Y al que tiene, le será dado más, pero al que poco tiene, aún lo poco que tiene, le será quitado. El que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Y el que es infiel en lo poco, en lo mucho también será infiel. Lucas capítulo 16, versículo 11. Por cuanto has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No podemos ser fieles en nuestras fuerzas, hermanos. Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Solo Cristo es el fiel y el verdadero, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Y solamente Él, produciendo su sabiduría, su vida misma, su justicia, su amor, su paz, su fe, su gozo en y a través de nosotros, puede hacernos tener vidas fieles que permanecen conectadas y creyendo que Él venga, sin movernos por cualquier viento extraño que sople de doctrina por ahí, ¿verdad? Enseñanzas nuevas que no existían, pero que ahora parecen convincentes, porque el amor cada vez se enfría más, porque la venida del Señor está más próxima cada vez. Versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El tabernáculo. En Hebreos vimos que Jesús nos presentó en el tabernáculo celestial en el tercer cielo, porque el templo judío era figura del verdadero. Pero aquí, en el plan final de la escatología de Dios, vemos a la nueva Jerusalén, que es ese tabernáculo, y nosotros somos parte de ese tabernáculo, somos parte de la arquitectura de la nueva Jerusalén, pero no son las obras que nosotros hicimos para Dios, ni son cosas que nosotros enviamos al cielo. Es Dios obrando en y a través de nosotros. No es que enviamos nosotros al cielo, sino que hizo descender Dios del cielo, la vida de su Hijo, no en términos de la justificación, sino en términos de la santificación, para reproducirla en nosotros con el poder de su Espíritu. Y todo lo que el Espíritu Santo hace descender de la vida de Cristo en el cielo a la diestra del Padre, y lo produce aquí abajo en la vida del creyente, es recompensable en el tribunal de Cristo. Y eso se conecta tanto en el reino milenial como en la nueva Jerusalén. ¿Qué tan cerca vamos a vivir como residentes de la gloria admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? ¿Qué privilegios inmerecidos tendremos de servirle? Juan y Jacobo
anhelaban eso. Uno quería estar a la diestra y otro a la izquierda. Eso se define en el tribunal de Cristo. No es un concurso, hermanos. No es rivalidad, no es una competencia entre creyentes. No son cosas del mundo. Es exactamente lo contrario. Aquí hay que perder para ganar. El deseo del Espíritu al discipular a otros creyentes en Cristo es que el Espíritu de Dios los llene a ellos aún de mucho más frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la alabanza y gloria de Dios, como dice Filipenses 1:11. Que la vida de ustedes glorifique a Cristo mucho más que la mía, porque a final de cuentas, quien va a ser exaltado y a quien se les van a rendir a sus pies todas esas coronas es al Señor Jesús, a nuestro gran Dios y Salvador. Apocalipsis 4, versículo 10. Vamos allá atrásito. Apocalipsis 4, versículo 10. En cambio, en la carne, algunos predican a Cristo por envidia y contienda, no sinceramente, pero los otros de buena voluntad. Los unos, a la verdad, anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Filipenses capítulo 1. Miren lo que dice Apocalipsis 4, versículo 10 y 11. ¿Alguien lo quiere compartir? Adelante, hermanos. Apocalipsis 4, verso 10 y 11. Amén. La adoración celestial. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Amén. Gracias, hermana Irma. Recuerden que hay más de 7 eventos escatológicos que de por lo menos el Espíritu del Señor me ha enseñado aquí en su palabra. Puede haber más, sí, pero yo los ignoro. Que suceden en la visión central del trono establecido en el cielo. Que comprueban a la luz de la palabra de Dios que la iglesia no se quedó en la tribulación y que ni siquiera necesitamos usar las dispensaciones. La Biblia misma, en su propio contexto, lo dice y lo enseña. La hermana Irma nos acaba de compartir cómo todos los galardones, las recompensas, esas 5 coronas del tribunal de Cristo se van a arrojar a los pies de Jesús. Y Él va a portar esas coronas, ¿verdad?, simulando las diademas que el sumo sacerdote del orden arónico tenía, que decía santidad a Jehová, con una lámina delgada de oro preciosísimo. Y toda la santidad de Cristo, producida en los creyentes por el poder del Espíritu, Jesucristo la portará en su segunda venida. No en el arrebatamiento, hermanos, en el retorno de Cristo, para destruir al anticristo y al falso profeta, a las 2 bestias, e inaugurar el reino milenial. Y el Señor ya va a tener las diademas en su cabeza, porque ya comparecimos en el tribunal de Cristo. Pero hay 7 eventos escatológicos que le preceden y que comprueban a la luz de la Biblia que la iglesia no se quedó a los 21 juicios del Apocalipsis, ni a los 7 sellos de la ira, ni a las 7 trompetas del juicio, ni a las 7 copas de la ira de Dios. Primero viene el arrebatamiento, primer evento escatológico, Apocalipsis 4:1, Primera de Tesalonicenses 4, versículo 17, Primera de Tesalonicenses 1, verso 10. Son versículos que debemos ya estar familiarizados con ellos, porque en estas lecciones de escatología los hemos estado viendo una y otra vez, amados hermanos. Luego, simultáneamente viene el cuerpo glorificado, Filipenses 3:21. Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra al cuerpo de la gloria suya. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Jesús se manifieste en su venida, el arrebatamiento, nosotros seremos semejantes a Él, los cuerpos glorificados, porque le veremos tal y como Él es. Y ahí viene el propósito de la escatología sana, bíblica. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Experimentar la santidad de Cristo en nuestras vidas prácticas es el propósito de la escatología. Que miren a Cristo en nosotros, que el rostro de Jesús resplandezca en nuestras vidas, y no nada más que prediquemos sana doctrina, sino que vivamos conforme a esa sana doctrina con el poder del Espíritu de Dios. Entonces vemos el cuerpo glorificado. Tercer evento escatológico que sucede en la visión central del trono establecido en el cielo, el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10, Romanos 14:10. Porque es necesario que todos vosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno dé cuenta de sí de lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Y tú por qué juzgas a tu hermano, o tú por qué lo menosprecias? ¿Qué no sabes que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo? Cuarto evento escatológico, en la visión central del trono establecido en el cielo, y por eso la iglesia no se queda en la tribulación.
arrojar las coronas, lo acabamos de leer en Apocalipsis 4:10, a los pies de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quinto evento escatológico, la adoración de ese cántico gradual con los 4 seres vivientes, Apocalipsis 4:11, y vemos la secuencia descriptiva de esa adoración en términos más detallados cuando se vuelve a mencionar la iglesia, después de que desde el capítulo 5 de Apocalipsis ya no vuelva a mencionarse la iglesia hasta el capítulo 19, donde se nos muestra qué está sucediendo en el cielo mientras la tierra está padeciendo una tribulación cuán grande que nunca la ha habido en la historia de la humanidad ni la habrá. Vamos a ver Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, los primeros versículos, es la continuación de Apocalipsis 4, versículo 11. La adoración, el cántico gradual con los 4 seres vivientes y todos los millares y millares y millares de santos adorando a Cristo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 al 5. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo. Esto no les gusta a los testigos sin Jehová, amados hermanos, porque ellos enseñan herejías como que solo 144,000 van a poder ir al cielo y sí va a haber más salvos, pero aquí en la tierra, no en el cielo. Entonces, esta es una forma bíblica de desmentir esa enseñanza hereje que ellos transmiten. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo. No dice 144,000, dice una gran multitud en el cielo, que decía: aleluya, salvación y honra y gloria, poder son del Señor Dios nuestro. Aquí está la continuación de esa adoración de Apocalipsis 4:11. Aquí es lo que sigue después, como cuando miramos esas películas que aparecen varias partes, ¿no? Esto pasó con esta familia, pero esto pasó en esta casa, y vienen como varios cuadros de lo que sucede en diferentes partes, y te va contando historias separadas, y luego vuelve a retomar la historia que comenzó a contar al principio. Es como algo parecido aquí. Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Salmo 19. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Apocalipsis 17 y 18 pasa eso. Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Se refiere no solamente desde los primeros que se embriagó ella con su sangre. La Iglesia Católica ha matado a muchos cristianos, hermanos. Antes, mucho antes de Martín Lutero, mucho antes de ese hermano llamado Richard, 100 años antes, hubo otros hermanos que se les opusieron y que tradujeron la Biblia del latín al inglés. A muchos mataron, a otros quemaron vivos en hogueras. A Martín Lutero lo intentaron matar también. Mataron a muchos y se escondían en las catacumbas en los tiempos de las cruzadas. Ella prostituyó el verdadero evangelio por esas falsas imágenes religiosas, esas falsas intervenciones humanas para ganarse el cielo, vendiendo indulgencias, creando falsas doctrinas como el purgatorio y predicando evangelios diferentes, evangelios anatemas. Gálatas 1:8. Si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare un evangelio diferente del que os hemos predicado, el tal sea anatema. Y lo vuelve a repetir. Y es una palabra muy fuerte. Anatema significa maldito, alguien que está condenado. Juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Aquí están incluidos como la última fase de estos santos mártires, a los de la gran tribulación, que son los gentiles que creen en el evangelismo de estos 144,000 judíos evangelistas, 12,000 de cada tribu. Y estas son las almas que aparecen también en el capítulo 6 y 7 abajo del altar, las almas de los decapitados que salieron de la gran tribulación. Ya están en el cielo, ya están completos los números de los consiervos, ya no va a haber más. Por eso, vean lo que sucede. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. En los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, la semana 70 del libro del profeta Daniel, mueren muchas almas de mártires. Pero antes del retorno de Cristo, ya todos estos mártires están en el cielo. Sin embargo, se completa su número después de las bodas del Cordero, no antes. Esto es importante tenerlo en cuenta. Versículo 3. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos, que son la iglesia y los santos del Antiguo Testamento, eso lo vimos en el estudio de la Nueva Jerusalén, hay una distinción eterna entre los redimidos, ¿verdad? 12 columnas, 12 puertas, 12 apóstoles, 12 tribus de Israel, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra. Aquí está, ¿verdad?
este cántico gradual y esta adoración con los 4 seres vivientes que se despliega desde lo que sucede en Apocalipsis 4:11, y aquí viene la continuación de este evento escatológico, que es el quinto evento que sucede en la visión central del trono establecido en el cielo, el quinto evento que la iglesia participa en el cielo, porque no está en la tierra aquí cuando esto se cumple, cuando esto se vaya a cumplir, más bien dicho. Se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos. Todos, no algunos, todos, ya están completos aquí. Y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, no 144,000, va de nuevo, una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. Este es un simbolismo metafórico. Esta palabra muchas aguas significa redimidos de muchas naciones, lenguas y tribus. Y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. La voz de ellos suena como grandes truenos porque tienen todos estos el Espíritu Santo. Porque los 7 espíritus de Dios ya están delante del trono de Dios desde Apocalipsis 4. Porque la iglesia no se quedó a recibir el juicio de la ira venidera. Y ahora sí viene el sexto evento escatológico. Gocémonos y alegrémonos, Apocalipsis 19:7. Y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora viene el séptimo evento escatológico, el retorno de Cristo desde el tercer cielo, bajando con su iglesia, porque la iglesia no está en la tierra, Cristo baja con ella desde el cielo, y le seguimos en caballos blancos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Esto sucede en el reino milenial. Ya se celebraron las bodas, pero todavía no se celebran las cenas de las bodas. Hasta hoy en día, en las bodas comunes, primero se celebra la unión matrimonial y luego normalmente se va a un salón de fiestas a celebrar las cenas de la boda, ¿verdad? Esto ya viene de la antigüedad, pues se volvió una costumbre, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen parte en las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Luego vemos aquí el versículo 11, el séptimo evento escatológico en el cual la iglesia que ya está en el cielo participa para bajar a la tierra. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos, y vienen las características descriptivas de los mensajes a las 7 iglesias que aparecen en los 3 capítulos del Apocalipsis, los primeros 3. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Todas las coronas del tribunal de Cristo ya están en la cabeza de Jesús, porque la iglesia no se quedó en la tribulación. Si la iglesia se hubiera quedado en la tribulación, Cristo no tendría las coronas en su cabeza, las diademas. ¿Cómo las podría tener si todavía no se hubieran arrojado a sus pies, supuestamente? Porque supuestamente se quedó en la tribulación la iglesia. Pues precisamente es porque la iglesia no se queda en la tribulación, es porque Cristo en su retorno ya tiene las diademas. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Esto ya lo estudiamos también con Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Dom, de Bosra? Tiene sus vestidos teñidos en rojo. Y Isaías 34, Zacarías 14, sus pies tocan el monte de los olivos donde fue crucificado y lo parte en forma de cruz. Y ahora sí viene el juicio final a las naciones, ¿verdad? Para atar 1000 años a Satanás, obviamente, y finalizar la gran tribulación. Vienen los últimos 3 ayes, el banquete de las aves de rapiña, de carne de capitanes, de reyes, de grandes, de pequeños. No se refiere a niños, hermanos, sino famosos, no famosos, importantes, no importantes, populares, impopulares, no importa. Isaías 34, vemos que la espada de Jehová se embriagará con el furor de su ira. Vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Van a descubrir de una forma temiblemente horrorosa, ¿verdad?, que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el del Nuevo Testamento. Ya se acabó la gracia, ya se acabó la oportunidad para estos de ser salvos. No viene el corderito ahora viene el león de la tribu de Judá, que con justicia juzga y pelea, y va a aplastar a todos sus enemigos. Y esto es justo.
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese entonces todos esos ateos, agnósticos, gente que alza su puño contra Dios diciendo: es que si Dios fuera bueno, ¿por qué no destruye a todos los malos? En ese entonces no van a decir eso, porque Dios va a destruir a todos los malos. Van a estar temblando de miedo, van a estar escondidos en las cuevas diciéndole a las montañas que caigan encima de ellos. Van a estar deseando la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Hasta ahí, hermanos. Regresamos a Apocalipsis capítulo 21. Para nosotros están reservadas cosas mejores que pertenecen a la salvación, pero es importante hablar así porque esto es lo que compete al juicio de los inconversos. Aquellos que van a tratar de destruir al pueblo, a la nación de Israel en aquel entonces, y que de hecho van a destruir a muchos judíos, van a matar a muchos judíos. Cuando la iglesia es quitada, lo que al presente detiene al anticristo es el Espíritu Santo, que está contenido en forma de sello, en operatividad de sello en la iglesia. Y entonces ya no hay nadie que se oponga al aborto, nadie que se oponga a la eutanasia, nadie que se oponga a los matrimonios de lesbianas y homosexuales, nadie que se oponga a enseñarle a los niños ideologías extrañas y tenebrosas y abominables, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben todo eso, hermanos. Ya no hay nadie quien predica el evangelio. Por eso Dios tiene que asignar ministerios evangelísticos nuevos, porque la iglesia ya no está, y Él escoge 2 testigos en los primeros 42 meses. Cuando el anticristo sufre una herida de muerte y finge la resurrección parecida a la de Cristo, falsificando la obra de Dios porque Él es un imitador, Él es un experto en la falsificación, entonces se le permite matar a los 2 testigos y exhibir sus cadáveres en el patio de la plaza. Cuando dicen el patio de la plaza se refiere que esto va a ocurrir en Jerusalén, hermanos. Significa que va a haber un tercer templo. Esa es otra confirmación de que eso es verdadero y no es algo metafórico. Luego, en los últimos 3 años y medio, el dragón le da todo su poder. Prácticamente vemos al diablo encarnado, falsificando lo que el Padre hizo con Cristo, ¿verdad? Y viene el ministerio de los 144,000 durante los últimos 1260 días. Y bienaventurado el que llega hasta 1335 días, dice el profeta Daniel, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 21. Volvemos a la Nueva Jerusalén. Era necesario dar un breve repaso de los 7 eventos escatológicos que la iglesia experimenta después del arrebatamiento, para darse cuenta que es imposible que los santos de la iglesia se queden a recibir la tribulación, porque ellos van a participar de 7 cosas en el cielo. ¿Cómo pues se va a quedar acá abajo en la tierra? Es bíblicamente insostenible dicha interpretación. No importa si no nos parece lógico, la Biblia no se entiende con la lógica humana. La Biblia se entiende con el discernimiento del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo acomoda la Biblia con la Biblia, lo espiritual a lo espiritual. Versículo 5 de Apocalipsis 21. Y el que estaba sentado en el trono, ya esto es después del reino milenial, esto es después de destruir la creación presente, dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Cuando alguien nos diga: no, eso no es verdadero, es una figura de lenguaje que significa que va a cambiar y va a restaurar todo. Eso ocurre en el reino milenial, no en la Nueva Jerusalén. Aquí dice que estas palabras son fieles y verdaderas. No van a ser los mismos cielos y la misma tierra mejorada. Aquí Jesús está diciendo que Él hace nuevas todas las cosas. Ni siquiera nos va a dejar este cuerpo en el arrebatamiento, y Él comienza en retroceso conforme el orden de su creación. Empieza con lo último que creó el ser humano. Es lo primero que le da un cuerpo glorificado a la iglesia en el arrebatamiento. Luego, en el reino milenial, comienza a restaurar todas las cosas conforme el orden de su creación. La creación, el sol, la luna, los animales, etc. Las plantas, todo eso. El muchachito meterá su mano a la cueva donde está la serpiente, ¿verdad? Y la serpiente ya no será venenosa, a la cueva de los áspides, y ya no morirá. Hasta el veneno en los animales va a ser retirado en el reino milenial. Pero no se debe de confundir la gloria de Dios, de Cristo en el reino milenial, con la gloria de Dios, de Cristo en la Nueva Jerusalén. Son 2 cosas distintas, son 2 eventos escatológicos diferentes. El reino milenial sí es en esta creación presente, restaurada, pero Satanás sigue todavía. Dios no puede dejar este mundo y lanzar a Satanás al lago que arde con fuego y azufre, porque eso sería injusto, y Dios es tan santo que no puede ser injusto ni siquiera con el diablo. Imagínense eso. Su justicia y su santidad sobrepasa cualquiera, ¿verdad? Y aquí vemos en Apocalipsis 21, versículo 5, parte final: y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, que Él va a hacer nuevas todas las cosas, no unas cuantas, todas. Creación totalmente nueva.
¿Y por qué lo puede hacer? ¿Y por qué lo va a hacer? Porque Él es Dios. Vean el versículo 6. Y me dijo, hecho está. Cuando Él dice esto, Él está usando un verbo auristo. Quiere decir que es algo que ya está hecho, ya está determinado, ya está fijado, pero aún va a tener un cumplimiento. Pero esto se va a cumplir sí o sí. Es algo que salió de la boca de Dios y que con un 100% de seguridad se va a cumplir. No importa si a algunos no les gusta, no importa si algunos tratan de torcer el texto para que diga algo diferente, esto se va a cumplir porque lo ha dicho Dios. Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, y Él abre nuevamente la invitación a la salvación, a ser parte de todas estas maravillas, para admirar su gloria y estar incluido en la Nueva Jerusalén. Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, gratuitamente, por fe, no por obras. Y todo lo que el Espíritu Santo haga brotar de la vida de Cristo en el creyente, va a ser parte que va a permanecer con un impacto eterno en la Nueva Jerusalén, porque lo hizo Cristo, y eso es gracia. Si lo hacemos nosotros, se quema, eso será heno, madera y hojarasca en el tribunal de Cristo, pero si lo hace Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, si en vez de tratar de estar haciendo obras para que suban al cielo, renunciamos a nuestras propias fuerzas, tomamos nuestra cruz cada día, como dice el Señor mismo en Lucas 9:23, Jesús les decía a todos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces el Espíritu Santo hará descender el esfuerzo de Cristo, que está a la diestra del Padre intercediendo perpetuamente por nosotros, para hacer su obra en y a través de nosotros, y eso va a permanecer delante de su trono, cuando sus ojos evaluativos de llama de fuego que escudriñan la mente y prueban el corazón, como dice Apocalipsis 2:23, y donde Jesús mismo se identifica con el Dios de Israel, que aparece en Jeremías 17, versículo 10, probará para ver si fue su Santo Espíritu, fue su propia vida reproduciéndose en la nuestra, o fuimos nosotros haciendo cosas para Dios. No somos nosotros haciendo cosas para Dios, es Dios haciendo cosas a través de nosotros. El creyente debe poner su mirada en las cosas del cielo, donde está Cristo y donde estamos nosotros escondidos con Él en Dios, y no en las de la tierra, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero si estamos mirando el mundo y estamos centrados en nosotros mismos, vamos a estar desconectados de Cristo. Y como Él es la vid y nosotros los pámpanos, al estar desconectados de Jesús, separados de Él, no vamos a poder hacer nada que tenga un impacto eterno. Y vamos a estar engañados por muchas razones. No se trata de cuánto presumimos lo que hacemos para Dios. Eso es basura, eso se va a quemar. Se trata de qué hizo el Espíritu Santo en nosotros cuando caminamos por fe en el poder del Espíritu de Él y no en nuestras propias fuerzas. Tampoco se trata de ver cuántas cosas hicimos, sino de la calidad producida por el Espíritu Santo en el creyente. Tampoco se trata de si tuvimos 40, 50, 70 años sirviendo a Dios, sino la parte proporcional de vida prestada por nuestro Padre Celestial aquí en la tierra será el periodo a evaluar. ¿Qué tanto tomamos nuestra cruz dentro de ese proporcional? Esteban, el mártir, vivió poco tiempo en la tierra, pero su galardón es grande en los cielos, y él va a arrojar coronas a los pies de Jesús en Apocalipsis 4, versículo 10, y el mismo Espíritu que le hizo decir a Esteban, Señor Jesús, no les tomes en cuenta ese pecado, mora también en nosotros, así que ese mismo Espíritu puede vivificar también nuestros cuerpos mortales, porque ese mismo Espíritu levantó a Jesucristo de los muertos, ese mismo Espíritu puede desplegar el poder resurrector de Cristo en nuestras vidas. Vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículo 11, y me gustaría pedirle de favor a nuestra hermana Nidia, o nuestra hermana Beatriz, o nuestra hermana Day, que nos lo puedan compartir. Ya vamos a terminar, hermanos, solamente estamos tocando algunos aspectos sobresalientes de la Nueva Jerusalén. Ya terminamos el estudio de la Nueva Jerusalén. Vamos ahí en el grupo donde gracias a Dios estamos, ¿verdad? Si quieren estudiar algún tema proporcional o de una doctrina completa de la escatología, lo podemos hacer si Dios quiere, si Él quiere, porque yo no sé nada, hermanos, es el Señor quien, si Él quiere, nos los va a dar a conocer. Podemos estudiar otra vez de una manera más profunda el Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37. Podemos estudiar de una manera más profunda el Tribunal de Cristo o el arrebatamiento. Podemos estudiar algunas de las profecías del libro de Daniel. Podemos volver a estudiar los 70 conjuntos de 7. Ya ustedes pueden participar y apoyarme para decir qué parte les gustaría profundizar más. Adelante, ¿quién lo quiere compartir? Hermana Nidia, amén. Adelante, hermana, por favor. Gracias, Señor. Romanos 8:11. Y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en vosotros. Amén. Gracias, hermana Nidia.
Qué precioso versículo. Nos describe de forma práctica la operación del poder de su fuerza, la potencia de su gloria que operó en Cristo resucitándole de los muertos. Y cómo ese mismo poder de gloria se despliega en la iglesia cuando realmente creemos que hemos muerto al poder del pecado y que vivimos a su diestra en los lugares celestiales como criaturas nuevas y resucitadas, para que Él a través de nosotros viva la vida cristiana, porque nosotros somos débiles y no podemos vivir en nuestras fuerzas vidas agradables a Dios. Tiene que ser Cristo a través de nosotros la esperanza de gloria. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 21. Versículo. Esto es importante, hermanos, porque casi no se enseña en ninguna parte. Por lo mismo lo vamos a retomar. No sé cuántas veces se haya enseñado esto, no las voy contando honestamente, pero no es gravoso y es muy importante. La primera vez que el Señor me mostró eso en su palabra, me quedé muy impresionado porque, honestamente, hermanos, pensé que nunca iba a poder entender eso de las hojas de la sanidad de las naciones. Y no quise imaginar cuál podría ser la interpretación porque ese es mi carne. Y orando al Señor, y mucho tiempo después, con los mismos versículos, Él me mostró su significado. Versículo 22, Apocalipsis 21. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ya vimos, ¿verdad? El templo de Dios, la esposa, la iglesia, es el templo de Dios, es la santa ciudad, es la nueva Jerusalén, y Él está adentro, en medio, ¿verdad? Encima del árbol de la vida que está en medio de la santa ciudad. Versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. Ya no van a existir la lumbrera mayor y la menor. Y las naciones que hubieran sido salvas, ¿cuáles naciones que hubieran sido salvas? Está hablando del contexto del capítulo 20 y 21, que está hablando de la finalización del reino milenial y que después vino el juicio del gran trono blanco. ¿Y qué pasó con esos que no se dejaron engañar por Satanás? Porque hay un grupo de salvos en el reino milenial que no tienen cuerpos glorificados, que son hijos de esos que se siguieron multiplicando y que también son de esos que quisieron destruir a Israel, ¿verdad? Como dice Zacarías 14, pero sobrevivieron a la gran tribulación y ahora entraron en el milenio no como reinando con Cristo, sino siendo gobernados por Cristo con vara de hierro. ¿Y qué pasa con ellos? Van a ser salvos, pero no van a vivir adentro de la ciudad. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Por eso es de oro, porque tiene la marca divina de Cristo producida en los creyentes en su peregrinaje temporal. Y es de oro porque es la ciudad del gran rey. Y recuerden, cuando los sabios del oriente vinieron a adorar el nacimiento de Dios encarnado, el Mesías, el Hijo del Hombre, Cristo, le ofrecieron oro, incienso y mirra, que corresponden a los tres oficios que tiene Cristo como rey, profeta y sumo sacerdote. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Por lo tanto, todos estos redimidos del reino milenial van a estar inscritos en el libro de la vida, pero no van a vivir adentro, pero van a poder entrar por las puertas. ¿Pero para qué van a entrar principalmente? Para dar la gloria a Cristo. Ese es el propósito principal. ¿Pero qué más? Hay otra cosa. Apocalipsis 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Se dan cuenta? Previamente en el reino milenial, los santos con cuerpos glorificados no tenían necesidad de estas hojas del árbol de la vida, porque el cuerpo glorificado no tiene necesidad de este tipo de hojas. Es un cuerpo semejante al que Cristo tiene. Pero estos redimidos que salen del reino milenial sí necesitan estas hojas del árbol de la vida porque no tienen cuerpos glorificados. Tienen cuerpos como el de Adán y Eva antes de la caída, perfectos pero no glorificados, como Adán y Eva antes de que se dejaran engañar por la serpiente malvada, antes de caer. Recuerden la palabra griega para sanidad, terapeia, que sí su significado literal es curación, pero en el contexto de esto es imposible que signifique que van a ser curados de alguna enfermedad, porque si ustedes ven ahí atrásito, en el capítulo 21, el versículo 4 dice:
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, o sea, no habrá enfermedad, porque las primeras cosas pasaron. Así que se refiere al mantenimiento de los cuerpos no glorificados, pero sí perfectos, de estos redimidos del reino milenial. Versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero, y vean otra vez, trono en singular, no hay 2, ni 3, ni 4 tronos, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe no tiene un trono, eso es idolatría, pues. Estará en ella, y sus siervos le servirán. Dense cuenta. Aquí vuelve a retomar a los que sí viven y son residentes adentro de la ciudad. Y sus siervos, hay una coma ahí, les servirán y verán su rostro. ¿Quién verá su rostro? Los que viven en la ciudad. Y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Para terminar, amados hermanos, vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Hermana Beatriz o hermana Dey, ¿nos lo pueden compartir, por favor, amadas hermanas? 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Amén, hermano. Adelante, hermana Dey. Segunda de Pedro, ¿qué dijo? 2 de Pedro, capítulo 3, verso 13, hermana. Verso 3. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Amén. Amén. Gracias, hermana Dey. Vamos a Isaías 65, 17. Síganme con sus vistas, amados hermanos. Isaías capítulo 65, versículo 17. Lo encontré, hermano. Adelante, hermana Marta, por favor. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Amén. Gracias, hermana Amén. Marta. Amén. Ahí podemos ver, ¿verdad? En el libro del profeta Isaías, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Vaya, estos amigos preteristas, de veras, es impresionante que no solamente están llamando mentiroso al apóstol Pedro, que dice que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, y la carta, segunda carta a Pedro, se escribió 66 años después de Cristo aproximadamente, 62, 66 años, imagínense. Los preteristas dicen que el diluvio de Noé, después del diluvio, esos son los cielos nuevos y la tierra nueva. Aquí también están llamando mentiroso, además de a Pedro, al profeta Isaías, ¿verdad? Que el profeta Isaías es postdiluviniano. El profeta Isaías no es antes del diluvio tampoco. Pero lo peor de todo, están llamando mentiroso al Señor. Él dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el libro de Apocalipsis se escribió 95 años aproximadamente después de Cristo. Vean, ese tipo de enseñanzas, ¿qué propósito tendrán, hermanos? ¿Qué tipo de daño quieren hacerle a la iglesia al enseñar esas cosas? ¿Qué daño puede producir en alguien que no lee su Biblia, que no está centrado en Cristo y que empieza a dejarse seducir por ese tipo de enseñanzas preteristas? ¿Cómo puede afectar eso la vida de la iglesia con esas mentiras? Es algo bueno a meditar, hermanos. Piensen un poco en eso. Hemos terminado, amados hermanos. No sé si alguien quiere comentar algo. Este es un espacio especial para preguntar, para hacer comentarios. Si alguien quiere comentar algo, adelante, hermanos. Quiere enriquecer con algo, adelante, por favor. Pueden levantar su manita o desactivar sus micrófonos para participar. ¿Nadie? Hermano, los no glorificados son los que murieron, pero están en espera de la condenación. Bueno, ellos obviamente... En Apocalipsis 22, 1, 2. Sí, hermano. No, hermana. Ellos tampoco tienen cuerpos glorificados, obviamente, los que van a resucitar para condenación, pero esos que usted dice, hermana, están en Apocalipsis 20, versículo 5. Vamos a verlos. Apocalipsis 20, versículo 5. Los que sí van a tener un cuerpo glorificado, que son muertos en la gran tribulación,
ellos no van a participar de las bodas del Cordero, pero sí van a participar de las cenas de las bodas en el reino milenial. Eso está en Apocalipsis 24. Vamos ahí tantito. Apocalipsis 25. Primero vamos a ver los que no van a volver a vivir hasta dentro después de mil años. ¿Y qué sucede después de los 1000 años con ellos? Ahorita lo vamos a ver. Apocalipsis 25. ¿Lo quieres leer, amada hermana? Si lo quieres leer, adelante. Amén. Los 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Amén. Amén. Tomemos en cuenta algo. Viene un punto y seguido. Dentro de la gramática del texto, aquí está volviendo a ir a los de el versículo 4. ¿Y quiénes son los del versículo 4? Los que sí vuelven a vivir para reinar 1000 años con Cristo, que sí son salvos. Los grupos de muertos que no vuelven a vivir del versículo 5 son inconversos. Ellos no van a ir ni con cuerpos glorificados, ni en los nuevos cielos, ni la nueva tierra, porque ellos van a ir al lago que arde con fuego y azufre. Momentáneamente van a estar en el Hades, donde está actualmente todo el que muere sin Cristo. Y el Hades no es un lugar de descanso, ni un lugar donde se llegan a tomar unas cervezas con sus amigos, ni platican con Hitler. Es un lugar de tormento. Aparece en Lucas capítulo 16. Vamos a ver Apocalipsis 24, los que sí van a volver a vivir para reinar esos 1000 años. Y por eso cuando la doctrina amilenialista, que dice que el reino del milenio es espiritual y confunden el reino espiritual de la dispensación de la gracia con el reino milenial prometido a Israel, que cumple el pacto davídico totalmente, no se puede sostener bíblicamente, porque si ellos dicen que ya estamos en el reino milenial, como es lo que hacen, ellos tienen que demostrar que ya se efectuó la resurrección de los muertos. Y nunca van a poder hacer eso, porque no han resucitado todavía. Vean lo que dice Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, y aquí está el reino milenial, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. En el tribunal de Cristo se decide eso. Y vi las almas de los decapitados, Apocalipsis 6 y 7, abajo del altar. Estos van a resucitar para reinar con cuerpos glorificados, al igual que nosotros y los santos del Antiguo Testamento, 1000 años en Jerusalén. Vean lo que dice. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Aquí les demuestran los adventistas que el que guarda sus mandamientos y tiene el testimonio de Jesús no son los 10 mandamientos. Esas son mentiras. Aquí está diciendo, y lo detalla todavía mejor, el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son salvos. Es el último grupo de la etapa final de la primera resurrección. Cristo, las primicias y los que hayan quedado en su venida. Primera de Corintios 15:23, hermana Irma. Estas personas del versículo 5, pero los otros muertos son inconversos, hermana. Vamos a ver, después de los 1000 años, en el versículo 11, es desatado Satanás, ¿verdad? Versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Bueno, en el versículo 11 viene la destrucción de la creación presente. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y aquí vienen esos muertos del versículo 5, hermana Irma. Van a volver a vivir, pero no para recibir cuerpos glorificados, para descansar y admirar la gloria de Dios, sino para sufrir eternamente en el lago que arde con fuego y azufre. Ya no solo ser atormentados sus almas, sino ahora con un cuerpo también, pero no glorificado. Un cuerpo especialmente hecho para el tormento. Miremos, versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Estos son los muertos que viven después de 1000 años del versículo 5, hermana Irma. Aquí vemos la precisión del trazo de la cronología escatológica en cuanto a los muertos y al grupo de la resurrección, de la primera resurrección y la segunda resurrección. Las dispensaciones ayudan mucho a discernir este tipo de cosas, hermanos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. Los que no se dejaron engañar por Satanás, hermanos, pues esos no los destruyó Dios haciendo descender fuego del cielo. Esos siguieron vivos. Ellos iban a estar en el libro de la vida porque no se dejaron engañar por Satanás. Pero esos son los salvos del reino milenial, no somos nosotros. Nosotros no participamos en el juicio del gran trono blanco. Pero ¿qué pasa con aquellos que fueron destruidos por el fuego porque Satanás los engañó y se levantaron contra el Señor? Vean nada más qué ridículo es eso. Tomen en cuenta algo. Como la creación es restaurada, el hombre vuelve a tener la fuerza que tenía Adán y Eva en el huerto del Edén. Eran muy fuertes los hombres. No se cansaban así como se cansan ahorita nosotros, que nos cansamos bien rápido, ¿verdad? No se van a enfermar.
van a tener una salud al 100%, pues. Miren lo que dice aquí. Y vi a los muertos grandes y por eso se ensoberbecen contra Dios y piensan que todos juntos tienen alguna oportunidad, ¿verdad? Y tratan de destruir Jerusalén porque el Señor está ahí reinando con nosotros al terminar el reino milenial. ¿Por qué los engaña Satanás? Y ellos no se mantuvieron firmes en el evangelio que se les predicó, porque a ellos se les va a evangelizar también, hermanos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Como sus obras malas y perversas nunca fueron arrojados a lo más profundo del mar, Dios las tiene apuntadas todas. Estos no son salvos, pues, según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, ahí vemos que no estaban inconscientes las almas, ¿verdad? Sino que estaban en el Hades, siendo atormentadas. Entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, hermana Irma, los muertos que no volvieron a vivir hasta después de 1000 años del versículo 5 son estos mismos que se muestran en el gran juicio del trono blanco y que son arrojados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, porque ellos sí sufren daño de la segunda muerte. Los que no van a tener un cuerpo glorificado como nosotros, hermana, son los redimidos del reino milenial que no se dejaron engañar por Satanás. Ellos van a poder entrar por las puertas de la ciudad, pero ellos no tienen un cuerpo glorificado. No son parte de la Nueva Jerusalén, porque en la Nueva Jerusalén solamente están los redimidos de la primera resurrección. Y estos son sobrevivientes de la gran tribulación. Estos sobreviven, estos no mueren, quedan vivos, pues. Satanás es desatado, engaña a las naciones, y estos pocos de acá, que son salvos del reino milenial, no se dejan engañar por Satanás, y ellos van a estar inscritos en el libro de la vida, pero no van a tener un cuerpo glorificado, tampoco van a tener un cuerpo como el nuestro, porque la creación fue restaurada y la longevidad del hombre fue restaurada en ese periodo de 1000 años, así que ellos van a tener cuerpos como Adán y Eva en el huerto del Edén, y van a requerir de las hojas de la sanidad, las hojas del árbol de la vida para la sanidad de las naciones. Hermana Irma, ¿eso fue de ayuda? Amén, hermanito. Muchas gracias. Gracias a Dios, hermana. ¿Alguien más quería comentar algo, me parece, hermanos? Hermana Cris, ¿quería comentar algo, hermana? No, hermano, pues muy interesante. Me gustaría pues, como que se repitiera otra vez. O sea, es que, algo complejo, ¿no? No es tan fácil entender todas las cosas, ¿no? Son muchas cosas. Sí, como repetir la misma predicación, no sé si te podías... Esta era la última, ¿cierto? Sí, hermana. La última sí. Bueno, algo que me quedó una duda entre muchas... cuando Satanás fue arrojado, o sea, no estaba la creación y él fue arrojado, él cayó a los abismos, entonces él ascendió para engañar cuando fue la creación, para engañar a Eva, ¿fue así? Sí. Todavía no estaba creado Adán y Eva, pero Satanás ya había caído a la tierra, hermano. Pero estaba en los abismos. Cuando Dios hizo entresalir de en medio de Satanás fuego y lo expulsó del cielo, en Ezequiel 28 e Isaías 14, el abismo, el Sheol, miró a Satanás. El Sheol en el Antiguo Testamento es donde está el abismo, es donde está el Hades, es donde estaba el seno de Abraham antes, ese ya está inactivo, y es donde están las prisiones de oscuridad o tártaras, donde están aprisionados los ángeles que desobedecieron en los tiempos de Noé, antes del diluvio, que aparecen en 2 de Pedro 2:4. Entonces él fue arrojado hasta ahí, y por eso en el abismo había tinieblas, porque Satanás cayó ahí. Hermano. Y también los ángeles que se vinieron que también fueron lanzados con Satanás. Ah, sí, hermana. Es que Satanás, aunque parezca difícil de creer, porque honestamente es difícil de creer, Satanás va a volver a jalar más ángeles, hermanos. Cuando la iglesia sea arrebatada y Satanás pierda su acceso total al cielo, porque él no vive allá, pero tiene permiso de ir de repente a hacer visitas esporádicas al cielo. Eso lo vemos en Job 1 y Job 2, ¿verdad? Él tiene acceso limitado. Entonces, cuando él pierde el acceso total, porque el acusador de nuestros hermanos fue echado fuera, ya no tiene a quién acusar, la iglesia ya no está en la tierra. Apocalipsis 2 y 13. Entonces, él trata otra vez, o sea, fíjense, no entiende, otra vez trata de dar como una especie de golpe de estado en el cielo, algo ridículo, pues. Pero sabe que Dios en su justicia decide no intervenir, porque es incomparable el poder de Dios contra los ángeles que él creó. Él ni siquiera tiene que agarrar una espada, ni siquiera tiene que darle un puñetazo, pues. O sea, él nada más lo dice y lo destruye. Pero él es justo. Dios no actúa como nosotros, por impulsos, pues. Él no puede ser injusto ni siquiera con Satanás. Entonces envía al arcángel Miguel a pelear contra Satanás, y Satanás es vencido por el arcángel Miguel.
Satanás para ese entonces ya se había arrastrado, aparte de los ángeles que están en el Tártaros y de los principados satánicos que están aquí en la tierra, se arrastra más ángeles. Y por eso dice que el dragón arrastró en su cola la tercer parte de las estrellas. O sea, hace que muchos más ángeles le sigan, pues. Vean eso. Eso es interesante, es un dato muy curioso porque aún los ángeles, siendo perfectos, son seres que pueden llegar a ser corrompidos, pues. Los ángeles no tienen el sello del Espíritu Santo, hermanos. Eso es importante darse cuenta. Y esto que estamos viendo nos debería de llevar a pensar en eso. ¿Un ángel tiene el Espíritu Santo? No, un ángel no tiene el Espíritu Santo. ¿Adán y Eva tenían el Espíritu Santo? No. Dios sopló aliento de vida, ¿verdad? Pero dice 1 Corintios 15:45 que Adán era alma viviente. Sopló aliento de vida. Pero Cristo es espíritu vivificante. El nuevo nacimiento y el sello del Espíritu Santo no había venido. Es imposible que Adán y Eva estuvieran sellados con el Espíritu Santo porque Jesús mismo lo dice en Juan 7:37 y 38. Todo el que tenga sed, venga a mí, y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto decía Jesús acerca del Espíritu Santo que habían de venir en aquellos que creyesen en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué seres espirituales creados por Dios del tipo de ángeles probablemente sí tengan el Espíritu Santo? Los 4 seres vivientes. Porque la Biblia dice que está lleno de ojos sus alas. Y cuando la Biblia dice que algo está lleno de ojos, se refiere a la omnipresencia de Dios, a su Espíritu. Entonces es probable que estos seres sí tengan el Espíritu de Dios, ¿verdad? Es posible. Pero todos los demás ángeles no lo tienen. Entonces Satanás vuelve a arrastrar un pequeño porcentaje, que son muchos, porque son muchos seres espirituales de este tipo, y quiere hacer guerra contra Miguel y sus ángeles, y el diablo y sus ángeles hacen guerra, pues. Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 está este contenido de lo que va a suceder todavía, hermana Irma, y se repite como que la misma historia, pero otra vez. O sea, lo mismo. Él quiere ser semejante al Altísimo, él vio el trono de Dios y dijo: voy a poner mi trono junto a las estrellas de Dios, seré semejante al Altísimo, y hace esas 5 declaraciones del yo que hizo en Isaías 14, pero aquí vuelve a hacerlo, pero baja enojadísimo, con gran ira, porque se le expulsa de forma definitiva. Ya no puede ir a acusar a nadie porque ya no hay nadie a quien acusar en la tierra. La iglesia ya fue arrebatada, pues. Ya no puede acusar a ningún hermano. Entonces baja con gran furia para tratar de destruir a la mujer. Y ahí la mujer es Israel. Entonces, como a la mujer se le dan las alas del águila, como a los judíos cuando se les dio las alas del águila para escapar de Egipto, y Dios abrió el mar rojo para liberar a su pueblo, viene el éxodo final de Israel y se les dan las alas del águila, y precisamente estos 144,000 judíos evangelistas van a una zona desértica que está en Edom, y por eso Jesús hace una parada en ese lugar y destruye a unos enemigos que están por ahí, ¿verdad? Apocalipsis 19 e Isaías 63. Entonces, al ver que a la mujer se le dan las alas del águila, se va a hacer guerra contra la descendencia de la mujer. ¿Y quién es esa descendencia de la mujer? Todas las almas de los gentiles que reciben a Cristo, pero sin el sello del Espíritu Santo, por la predicación de los 144,000 evangelistas. Ellos son la multitud de gentiles añadidos que se mencionan en Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. No somos la iglesia. Esa interpretación ridícula de que sí es Israel la mujer, pero los gentiles añadidos son la iglesia, no se puede sostener bíblicamente, porque para empezar, actualmente Israel no cree en Cristo. Ellos no son salvos como nación, no han reconocido a Cristo como Mesías. Ellos no son quienes predican el evangelio, son los gentiles, somos nosotros. O sea, eso está de cabeza cuando se interpreta de esa manera. Pero cuando vemos a la luz de la Biblia las almas de los mártires que creen en Cristo por la predicación de estos 144,000 judíos evangelistas, vírgenes, 12,000 de cada tribu que son varones, entonces ya tiene una armonía perfecta la palabra de Dios y ninguna contradicción. Espero que eso pueda ser de ayuda, hermana Irma. Amén, hermano, muchas gracias. Hermano, porque antes los judíos pues no tenían el Espíritu Santo, ¿verdad? Llegaba y se iba. Por ejemplo, cuando fue lo de las que hablaron en lengua, o sea, el Espíritu llegó a todos, y entonces así siguen ahorita. Amén, hermana. Porque no han recibido a Cristo como nación, hermana. Ellos ahorita están en el punto intermedio de la profecía de escalas del Valle de los Huesos Secos de Ezequiel 37. La nación ha sido llevada de todos los confines de la tierra a habitar su nación. Ya son una nación otra vez. Isaías 66:8, en un día volverán a ser nación. Oseas 6, versículo 2. No solamente se refiere a la resurrección al tercer día de Cristo, sino a la resurrección nacional de Israel. Pero Ezequiel 37 dice que el cuerpo está, hay carne, hay tendones, hay nervios en esos huesos secos, pero no hay espíritu. ¿Y por qué no hay espíritu?
porque no han nacido de nuevo, hermana. No tienen a Cristo por único y suficiente Salvador. Cada vez que muere un judío sin Cristo, va al Hades, va al infierno. No por ser judíos se salvan. Las promesas son para Israel, sí, pero Israel tiene que creer el Mesías, que es el Señor de esas promesas. Si no recibe al Mesías, que es el Señor de todas esas promesas, muere sin salvación el judío. Hay un pequeño remanente, hay hermanos judíos cristianos, ¿verdad? Los hay, pero de forma nacional ellos no tienen a Cristo. O sea, de forma patria, de forma nacional, ellos están embotados. Dios les envió un espíritu de estupor y tienen el velo puesto. Pero cuando los gentiles seamos arrebatados, la iglesia, el velo se les quitará y vendrá la salvación a ellos también. Pero momentáneamente ellos no tienen el Espíritu Santo, hermana. Porque para tener el Espíritu Santo, ¿qué hay que ser? Salvo. Y para ser salvo, ¿cómo se es salvo? Creyendo en el Evangelio. Creyendo en Jesús, exactamente. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Entonces ellos no lo creen, hermano. Entonces, si no lo creen, no pueden tener el Espíritu Santo. No importa que hablen hebreo, no importa que digan el nombre de Dios mejor que nosotros. Eso no lo salva, no es por obra, la salvación es por gracia. Y Cristo ya hizo la obra. Cristo da esa gracia porque Él ya ejecutó la obra en el Calvario, en la cruz. Y su poder resurrector da el sello del Espíritu Santo al que cree en Él de verdad, por fe. Y en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo operaba de forma distinta a la actual porque aún no había sido glorificado el Hijo del Hombre. Para que el Espíritu Santo pueda habitar y permanecer de forma eterna en un redimido, en un salvado, es a través de la obra salvífica de Cristo, que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, porque eso es poder de Dios para salvación. Sin la glorificación del Hijo del Hombre es imposible recibir el derecho de una paternidad de parte de Dios a nosotros, de ser convertidos en hijos de Dios. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad, derecho legal legítimo de ser hijos de Dios. Entonces, cuando ya eres hijo de Dios, tienes el sello del Espíritu Santo que no se va como en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús decía en Juan 7:38, esto decía acerca del Espíritu Santo que recibirían los que creyesen en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo. Y si no entendemos ese versículo, podríamos decir, pero ¿cómo no había venido? Si en Génesis 1 veo que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No se refiere a la existencia del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es Dios. No tuvo un comienzo de existencia, siempre ha existido porque es Dios. Se refiere a la operatividad de la circuncisión del Espíritu. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12. Entonces en el Antiguo Testamento, hermana, ¿por qué el Espíritu Santo iba a venir? Porque no estaba la circuncisión del Espíritu. No había muerto y resucitado Cristo porque no había venido el Mesías prometido todavía. El Evangelio, pues. Amén. Colosenses 2, versículo 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Como el verbo de Dios, Dios mismo no se había encarnado, no había ofrecido su vida santa y perfecta para intercambiarla por nuestras vidas sucias y pecaminosas, pues el Espíritu Santo iba y venía. Por eso el rey David decía, no quites tu Santo Espíritu de mí. Por eso Saúl lo abandonó el Espíritu Santo, porque él representa el sistema legal de la ley. El hombre jamás puede satisfacer a Dios por su esfuerzo u obras. Jamás puede cumplir la ley con su naturaleza pecaminosa. Pero en cambio Dios establece su pacto que destila de la promesa a Abraham con David y hace el pacto davídico con él. Y él dice inclusive en 2 de Samuel 7, 4 en adelante, en el 12 precisamente, ¿verdad? Establece su pacto davídico. Y dice que en uno de sus descendientes siempre estaría el trono. Y que el último de estos descendientes, su reinado no tendría fin, que es Jesús. Y dice, en el trayecto de llegar a ese último rey, que es Jesús, del linaje de David, que si cometieren pecado, que si se equivocaren, que si metieren la pata, la regaran, estos descendientes, Dios no quitaría su promesa de ellos, pero sí los disciplinaría, pero no quitaría su promesa de ellos por el pacto que hizo con David, por la promesa que le hizo a Abraham. Lo mismo pasa ahorita. Si uno de nosotros camina en la carne, Dios no quita su Santo Espíritu de nosotros, pero sí nos disciplina si no entendemos. Pero tenemos vida eterna, una salvación completa en Cristo. Espero que eso sea de ayuda, hermana Irma. Sí, amén. Amén, hermano. Estamos ahorita en la gracia. Amén. Por el sacrificio de Jesucristo. Amén. Sí, amén. Hermano, pero por ejemplo, en huesos secos, pues a lo último van a ser vivificados, ¿verdad? Amén. Ya lo último. Cuando el anticristo, el cuerno pequeño, ¿verdad?, devore 3 naciones y tome el lugar de Dios, o sea, del Dios de Israel, y se meta al tercer templo a hacer la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel en Daniel capítulo 7,
en Daniel capítulo 9, versículo 27, en Daniel capítulo 12, y Jesús mismo lo menciona en su sermón profético en Mateo 24, la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Entonces los judíos se van a dar cuenta de quién es este realmente, porque este va a matar a muchos judíos. O sea, lo tienen ahí adentro viviendo con ellos al peor enemigo, un falso Mesías, un falso Cristo. Y entonces ahí se les van a abrir los ojos y se van a dar cuenta, Jesús es el verdadero Mesías, este es un falsificador, es un engañador. Y entonces van a creer en Cristo, que murió por ellos y resucitó por ellos, y viene el sello de los 144,000 judíos evangelistas. Esto sucede precisamente a la mitad de los 7 años de tribulación, cuando comienza la gran tribulación, hermano. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Gracias a Dios, hermana. Me gustaría acompañarlo de algunos versículos, pero por el tiempo lo vamos a dejar así, hermano. No sé si alguien más quiere participar o quiere hacer algún comentario, amadas hermanas, hermanos. Pues si todo bien, vamos a despedirnos entonces con una oración, amados hermanos. Me gustaría pedirle de favor a nuestra hermana Irma, si nos puede despedir en una oración, amada hermana. Amén. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Mi divino Padre, gracias por esta cena que nos diste tan especial, Padre Santo. Tus palabras, gracias porque las asimilamos. Gracias por darle esa sabiduría al hermano y a nosotros el discernimiento de lo que tú nos quieres expresar, Padre Santo. Te damos muchas gracias por este momento y que este grupo siga avanzando, Padre Santo, en todo lo que tú nos quieras que sepamos, mi divino Señor. En estos momentos, mi divino Padre, también te pido que sigas bendiciendo a cada uno de los que estamos aquí presentes, que nos bendigas con nuestras familias, que los salves, Padre Santo, y que también lleguen a tus pies, Señor. Gracias, Padre Divino, y te pido perdón por todo pecado cometido para que pueda ser con grato agrado nuestro clamor y nuestras palabras que ahorita estuvimos expresando, Padre Santo. Gracias por esta preciosa enseñanza y síguenos empapando de ti, Señor. Danos sed de ti, danos sed de tu palabra, y gracias, Señor, por todo. Gracias por esta vida que nos estás dando y por este espíritu de seguir en tu camino, Señor. Llénanos de tu espíritu, llénanos en el nombre de Jesús, te lo pido. Amén, amén y amén. Hágase tu voluntad. Dios les bendiga. Amén, amén. Gracias, hermana Irma. Pues hemos terminado, amados hermanos, gracias a Dios. Piensen sobre qué temas les gustaría abordar. El siguiente jueves no tendríamos lección de escatología, la tendríamos de esta semana hasta la próxima, si Dios nos presta la vida y no ha venido antes el Señor. Y ahí en el grupo pueden sugerir algunos temas en los cuales quieran profundizar. Ahí puede escribir hermana Cris sobre qué temas les gustaría volver a estudiar o profundizar un poco más referente a la escatología bíblica. Amén, ok. Saludos, hermanos, a todos. Bendiciones. Bien, que la gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con todos ustedes, amados hermanos. Igualmente, hermano. Buenas noches a todos. Gracias, Dios hermana. los bendiga. Hermana Nina, Gracias. hermana Beatriz, Irma. El que eres y quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono, se escucha. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar. De mirarte cae
todos ante tu gran majestad y canta, Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración, al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre sobre todo él.